Bien, retomando el ejercicio anterior del video que se cortó, ¿sí? Habla de que se necesita una fuerza de 140 newton para jalar una caja de 60 kilos, ¿sí? Sobre un piso de horizontal con una rapidez constante. Me pide que tenga el coeficiente de fricción entre el piso y la caja y que también se lo demuestre, se lo exprese en 3 cifras significativas, aunque dice que no sea muy realista, ¿no? Porque es una cantidad ínfima. Bueno, entonces, en el gráfico vemos aquí que tiene la caja un peso, una fuerza normal, una fuerza de fricción que va en contra de la otra fuerza que va a jalar horizontalmente la caja, ¿sí? Y luego comenzamos a ver cómo nos podemos expresar mediante las fórmulas y cómo obtenemos cada uno de los datos, ¿no? En este caso, la aceleración, como no se va a mover verticalmente, sino horizontalmente, decimos que la aceleración va a ser 0. Y entonces, teniendo que las fuerzas en Y van a ser máxima masa por aceleración y que sabemos que es la respuesta que va a ser 0, podemos darnos cuenta que también la fuerza normal y el peso, masa por gravedad, va a ser igual a 0. Despejando, que va a ser lo que expresa el peso, 60 por 9.81 metros por segundo, me va a dar igual a 588.6 newtons. Ese sería el peso y la fuerza normal de la caja. Como la caja se mueve o se va a mover horizontalmente con una aceleración a sub x igual a 0, y en consecuencia podemos darnos cuenta que al sumar las fuerzas en x, que es igual a masa por aceleración sub x, tendríamos 140, que será la fuerza, que en este caso también será la fuerza de fricción, y todo eso igualándola a 0. Debido a eso, entonces tenemos que, al despejar la fuerza de fricción, decimos que es igual a 140. Por lo tanto, al obtener el coeficiente, ¿sí?, de fricción entre el piso y la caja, podemos decir la fuerza de fricción sobre la fuerza normal. 140 dividido para 588.6 newton, dándome como resultado 0.268, siendo el valor en este caso de este coeficiente de fricción. Como podemos dar cuenta, es una cantidad pequeña, ¿sí?, pero no tiene o carece de medida. ¿Sí? Carece de medida. Tanto este como el otro coeficiente son ínfimas, son pequeñas. ¿Sí? Bien, luego vamos a ver otros ejercicios más, como el siguiente, donde la única fuerza que actúa sobre el objeto tiene 505 kilos y los componentes son 20 y 30 newtons. Debemos pedir o encontrar la aceleración. Como tenemos los datos de una masa y las fuerzas en componentes, puedo obtener a partir de esto, ¿no? A partir de, en este caso, de la aceleración en a sub y y a sub x. Estos valores de 6 y de 4 metros sobre segundo al cuadrado se lo obtendría a partir de acá, que vemos que son 20 newtons sobre 5 y 30 sobre 5, dando como resultado 6 metros sobre segundo al cuadrado. Estos elementos, estos componentes, con sus fórmulas, tendríamos un componente horizontal y un componente vertical en cuanto a aceleración se corresponda, ¿no? Entonces, la aceleración de ese cuerpo, ¿sí?, que está por acá, podemos aplicarles el teorema de Pitágoras y obtendríamos una aceleración resultante. En este caso me daría 72 metros sobre segundo al cuadrado. Y el ángulo agudo con que se forma con la horizontal es dividir el a sub y sobre el a sub x. 6 dividido para 4. En otras palabras, me daría, aplicando el arco tangente, 56 grados. Eso sería el ángulo con que forma el vector por la aceleración resultante de 2 metros sobre segundo cuadrado con la horizontal, ¿no? Esa sería la respuesta.
Luego, vemos otros ejercicios más, como en este caso de acelerar, o se aplica una aceleración de 0.7 metros por segundo cuadrado a un objeto. ¿De qué magnitud debe ser la fuerza no balanceada que actúa sobre él? Nuevamente, vemos que hay varios componentes donde dice que, por ejemplo, el dato es el peso, ¿sí? No la masa. Si considera que el peso lo determinó en la Tierra, utilizamos que el peso es igual a masa por gravedad. Al despejar, ¿sí? Podemos despejar el peso y obtenemos la masa. 600 sobre 9.81 me daría la masa de 61 kilogramos. Una vez que ya conocemos la masa del objeto al cual estamos trabajando, podemos a su vez sacar con la aceleración deseada una fuerza, ¿sí? Que es la no balanceada que actúa sobre él. Esto es 61 kilos por 0.7, ¿sí? Que me da como resultado 43 newtons. Esa es la fuerza no balanceada que actúa sobre él. Otra, dice, una fuerza constante actúa sobre un objeto de 5 kilogramos y disminuye una velocidad de 7 metros sobre segundos a 3 metros sobre segundos en un tiempo de 3 segundos. Encuentren la fórmula. Nuevamente, entonces, en este caso, dados los datos de estas unidades para obtener la aceleración, tanto su velocidad como el tiempo, podemos aplicar una fórmula del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. En este caso, velocidad final menos velocidad inicial, tomando como resultado 0.4 metros sobre segundo. Y con el tiempo en 3 segundos, dándome como resultado menos 1.33 metros sobre segundo, que sería la aceleración o retardo, en estos casos, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos la aceleración, con una masa de 5 kilos, podemos hallar una fuerza, ¿sí? Una fuerza, ¿sí? De 5 por 1.33 metros sobre segundo cuadrado negativo, dándome como resultado un 6.7 newtons negativo. Como podemos darnos cuenta que esa fuerza es negativa, es una fuerza retardada y que se opone al movimiento. Quiere decir que podría ser una fuerza de fricción, porque se opone al movimiento. ¿Sí? Ese es otro ejercicio, ¿no? Luego tenemos uno más, donde un bloque de 400 gramos con una rapidez de 80 centímetros sobre segundo se resbala sobre una cubierta de una mesa horizontal que tiene en contra una fuerza de fricción de 0.7 newtons y nos pide encontrar la distancia que recorrerá resbalando antes de detenerse y cuál es el coeficiente de fricción entre el bloque y la cubierta de la mesa. Este es otro tipo de ejercicio, ¿no? Considerando que tiene una masa, una velocidad, ¿sí? Y que nos pide de fuerza de velocidad y una fuerza de fricción. ¿Sí? Con estos datos, aplicando las fórmulas que hemos estado revisando, tenemos lo siguiente. Primero, que la dirección del movimiento es positiva, considerándola así, que la única fuerza no balanceada actúa sobre el bloque. En este caso, la fuerza de fricción de 0.7 newtons. Las fuerzas no balanceadas es igual a masa por aceleración y tenemos 0.7 newtons negativo igual a 0.400 kilogramos, área, donde podemos dividir ese 0.7 sobre 0.400. Al darnos como resultado menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Nótese que siempre está la masa en kilogramos, ¿sí? Entonces, por ende, hay que tratar de reducir o convertirlos en esas unidades, los submúltiplos, ¿no? Luego, una vez que tengo la aceleración, para encontrar la distancia a la que resbala el bloque, consideramos que tenemos una velocidad inicial y una velocidad final. La inicial es 0.80 metros sobre segundo cuadrado y una final de 0. Y una aceleración de 1.75 sobre metros sobre segundo cuadrado menos. Dado esto, resuelvo aplicando la fórmula velocidad inicial al cuadrado, velocidad final
al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2ax, donde permite con esta fórmula poder hallar la distancia. ¿Sí? Esa es la primera. Entonces, despejando ya los valores, podemos decir que nos da 0.18 metros la distancia, que eso respondería a la primera pregunta. La segunda dice, como las fuerzas verticales actúan sobre el cuerpo, deben cancelarse el empuje de la fuerza normal hacia la mesa, ¿sí? Debe ser igual al peso en bloque. Por ende, tenemos aquí entonces fuerza de fricción dividida por la fuerza normal. Y la fuerza normal se la obtiene a partir de la masa por la aceleración, ¿no? Al dividir nos daría 0.18, que es una otra unidad escalar. Entonces, los coeficientes, tanto cinética como el de fricción, son valores, son números nada más, que carecen de unidad. Así va a quedar establecido. Entonces, en esta fórmula puede estar claro para nosotros que debemos utilizar las fórmulas que anteriormente les puse, ¿no? Que deben para hallar la aceleración o uno de los elementos de una de las fórmulas, ¿no? ¿Sí? Por eso dice, distancia que recorrerá antes de detenerse y el coeficiente de fricción entre el bloque y la cubierta de la mesa. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a ver este último ejercicio donde dice que un automóvil de 600 kilogramos se mueve a un camino nivelado de 30 metros sobre segundo al cuadrado con una velocidad. ¿Qué tan grande debe ser la magnitud de la fuerza supuestamente constante retardadora que requiere para detener el vehículo a una distancia de 300 metros? ¿Cuál es el mínimo coeficiente de fricción entre las llantas y el camino para que esto suceda? Y supónganse que las ruedas no están trabadas, en cuyo caso se trata de una fricción estática que no hay resbalamiento. Bueno, entonces en este ejercicio, igual que los otros, ¿sí? Aplicando cada una de las fórmulas, considerando las velocidades, distancias, ¿sí? Y usamos otra vez la misma ecuación anteriormente, ¿sí? Y encontramos que la aceleración es menos 6.43 metros por segundo al cuadrado. Y ahora con esto puedo obtener la fuerza, porque son 600 kilos, que sería en este caso en el ejercicio del vehículo, ¿sí? Dando que la fuerza, ¿sí? Natural o no balanceada será de 3.9 kilonewtons, porque le da menos 3.8600 newtons. Como es negativa, se entiende que es una fuerza de fricción. La fuerza calculada es igual a la fuerza de fricción que existe entre las llantas y el camino, para que pueda detenerse, porque cuando existe la fricción, también se puede detener el vehículo, ¿no? Porque existe el frenado. La magnitud de la fuerza de fricción entre las llantas es de 3860 newtons, ¿sí? Por el coeficiente de fricción está dado. Ahí está, miren, donde yo al dividir, ¿sí? Al dividir, ¿sí? Mediante el peso, considerando que el peso es igual a la fuerza normal, ¿sí? Me da 5.886 newtons. Y luego tenemos, ¿sí? Ahora sí, utilizando el coeficiente, ¿sí? De fricción de las llantas, que me da 0.66 para tener el vehículo para poder detenerse dentro de 70 metros. Ese es en cuanto al desplazamiento que tiene el vehículo. Hay que considerar ese elemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, los demás ejercicios que vienen a continuación, como todos estos, son los que van a ustedes seguir revisando, ¿sí? Durante las demás clases, ¿ok? Igual manera, esto de aquí sirve como una parte de formación complementaria para ustedes, ¿sí? Y con eso quedaría hasta ahí esta clase.